Detente un momento. Respira profundo. Y piensa en esto por unos segundos. Hay una pregunta que durante siglos ha intrigado a creyentes, teólogos e incluso a personas que dudan de la fe. Una pregunta que esconde uno de los misterios más profundos de toda la historia espiritual de la humanidad. Si Jesús tenía el poder para resucitar, ¿por qué no lo hizo inmediatamente? ¿Por qué esperar? ¿Por qué permanecer en la tumba durante 3 días? A simple vista podría parecer un detalle sin importancia, algo simbólico o simplemente parte de la historia. Pero cuando conectas las piezas que Dios dejó escondidas a lo largo de la Biblia, descubres algo impresionante. Los 3 días no fueron un accidente, no fueron un retraso, no fueron una coincidencia, fueron parte de un plan perfecto, un plan diseñado por Dios desde antes de que existiera el mundo, un plan que atravesó siglos de historia, profecías y promesas. Pero para entender por qué esos 3 días eran tan importantes, primero debemos regresar al día en que Jesús fue crucificado. Imagina la escena. El cielo está cubierto de nubes oscuras, el aire se siente pesado, el sonido de los martillos rompe el silencio. Un hombre está siendo levantado en una cruz de madera. Su cuerpo está herido, su cabeza coronada con espinas. Y aún así, ese hombre es el Hijo de Dios. Durante años había caminado entre la gente haciendo milagros. Había abierto los ojos de los ciegos, había levantado paralíticos, había calmado tormentas con una sola palabra. Pero ahora, ahí estaba, clavado en una cruz, sufriendo, muriendo como si fuera un criminal. Para los discípulos aquello no tenía sentido. Todo lo que habían creído parecía derrumbarse frente a sus ojos. Tal vez Pedro recordaba el día en que Jesús lo llamó. Tal vez María Magdalena recordaba cómo Él cambió su vida. Pero en ese momento, todas esas memorias estaban mezcladas con dolor, confusión y una sensación de derrota. Porque cuando Jesús finalmente inclinó su cabeza y dijo, «Consumado es», todo quedó en silencio. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y el Hijo de Dios dejó de respirar. Lo envolvieron cuidadosamente con lienzos y lo llevaron a un sepulcro nuevo, una tumba excavada en la roca, fría, oscura, silenciosa. Salieron, y una enorme piedra fue rodada para sellar la entrada. Los soldados romanos fueron puestos a vigilar. Para los discípulos, ese era el final de la historia, el final de sus sueños, el final de su esperanza. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué permite momentos donde todo parece perdido? ¿Por qué parece que el cielo está en silencio? Pero lo que los discípulos no sabían es que mientras el cuerpo de Jesús descansaba en la tumba, el plan de Dios seguía avanzando. Porque aunque para los ojos humanos todo parecía terminado, en el mundo espiritual algo mucho más grande estaba ocurriendo. 3 días que demostrarían que la muerte no tiene la última palabra, que la oscuridad nunca puede vencer a la luz de Dios. Porque el viernes había terminado, y ahora comenzaba el día más silencioso de toda la historia. El sábado, un día donde parecía que Dios no estaba haciendo nada. Pero en realidad, Dios estaba preparando el milagro más grande. Después del viernes, llegó el sábado. Un día extraño. Un día silencioso. Un día que parecía suspendido en el tiempo. La ciudad de Jerusalén despertó como cualquier otro día de reposo. Las calles estaban más tranquilas. Las familias permanecían en sus casas. Las lámparas encendidas iluminaban los hogares. Pero, en el corazón de muchos, había una sensación difícil de explicar. Algo había ocurrido el día anterior. Algo que había sacudido la ciudad. Algo que había dejado una sombra sobre Jerusalén. El hombre que muchos llamaban el Mesías había muerto. Los rumores corrían entre la gente. Algunos hablaban en voz baja. Otros evitaban el tema. Y algunos trataban de continuar con su vida. Pero para los discípulos, ese sábado fue el día más largo de sus vidas. No había milagros, no había enseñanzas, no había esperanza. Solo silencio. Tal vez estaban reunidos en una habitación cerrada, las puertas aseguradas. El miedo se había apoderado de ellos.
¿Qué impediría que fueran por ellos? Pedro quizás caminaba de un lado a otro, con la mente llena de culpa, recordando el momento en que negó conocer a Jesús. 3 veces. Juan tal vez miraba el suelo. María Magdalena probablemente lloraba en silencio, recordando el momento en que Jesús cambió su vida para siempre. Y ahora todo parecía terminado. Ese sábado fue un día donde la esperanza parecía enterrada. Pero ese silencio no significaba derrota. Ese silencio era parte del plan. Porque muchas veces Dios obra de maneras que nosotros no podemos ver. Cuando todo parece detenido, Dios sigue trabajando. Ese sábado representaba algo profundo, un momento entre la muerte y la resurrección, cuando el mundo pensaba que la historia había terminado, pero en realidad estaba a punto de comenzar algo mucho más grande. Mientras la tumba permanecía sellada, el plan eterno de Dios seguía avanzando. Desde el principio, Dios había dejado señales, patrones, sombras proféticas. Una y otra vez en las Escrituras aparece el mismo momento, el tercer día. El tercer día aparece la vida en la creación. El tercer día, Abraham levanta sus ojos y recibe de vuelta a su hijo Isaac. El tercer día, Dios desciende sobre el monte Sinaí. Es un símbolo poderoso de transformación, de cambio y de nueva vida. Nada de esto era casualidad. Dios estaba preparando al mundo para entender lo que ocurriría en la tumba de Jesús. Los 3 días eran una señal, pero en ese momento, los discípulos todavía no podían verlo. Para ellos, ese sábado seguía siendo un día de dolor y preguntas sin respuesta. ¿Por qué permitió Dios que su hijo muriera? ¿Dónde estaba Dios ahora? Quizás tú también te has hecho esas mismas preguntas alguna vez. El silencio de Dios no significa ausencia, significa preparación. Dios estaba preparando algo tan grande que el mundo entero lo recordaría para siempre. Cuando el tercer día llegara, todo cambiaría. La tumba dejaría de ser un símbolo de muerte y se convertiría en el lugar donde la esperanza renació. Pero antes del milagro, algo más sucedía. Algo que los ojos humanos no podían ver. Más allá de la tumba, una batalla espiritual. Una proclamación de victoria. Una confrontación que cambiaría el destino eterno de la humanidad para siempre. Mientras el mundo veía una tumba sellada, algo extraordinario estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Porque aunque el cuerpo de Jesús reposaba en silencio dentro del sepulcro, su misión aún no había terminado. Muchos imaginan esos 3 días como un tiempo vacío. Un momento donde nada ocurrió, un espacio entre la muerte y la resurrección. Pero las Escrituras nos dan pistas de algo mucho más profundo. Pistas de que, mientras el cielo parecía en silencio, una proclamación poderosa estaba ocurriendo en lo invisible. La Biblia nos dice que Cristo, aunque muerto en la carne, fue vivificado en espíritu. Y en ese estado espiritual, descendió a las profundidades, no como un derrotado, sino como un vencedor. Imagina por un momento esa escena que ningún ser humano pudo ver. Las fuerzas del mal pensaban que habían ganado. Después de todo, el Hijo de Dios había sido crucificado, había sido humillado, había sido ejecutado públicamente. Para muchos en el mundo espiritual, parecía una victoria del mal. Pero lo que el enemigo no entendía era que la cruz no había sido una derrota. Había sido el cumplimiento del plan de Dios. Porque en la cruz, el pecado fue cargado, la deuda fue pagada, la justicia divina fue satisfecha, y ahora, la victoria estaba a punto de ser proclamada. La Biblia describe que Jesús descendió al lugar de los muertos, no para sufrir nuevamente, la obra de la redención ya estaba completa, sino para declarar algo que resonaría en todo el universo espiritual. La victoria pertenece a Dios. El pecado ha sido vencido, la muerte ha sido derrotada. Imagina el impacto de ese momento. Las fuerzas del mal, que celebraban creyendo que habían triunfado, de repente se enfrentan a una verdad que jamás imaginaron. No habían ganado. Habían sido derrotadas, porque el sacrificio de Jesús en la cruz no fue el final de la historia. Fue el comienzo de una nueva realidad espiritual.
Una realidad donde la muerte ya no tiene la última palabra, donde el pecado ya no tiene dominio eterno, donde la esperanza ha sido restaurada. Y en ese momento invisible, Jesús proclamó su victoria. Las Escrituras dicen que despojó a los principados y potestades, es decir, expuso públicamente el fracaso del reino de la oscuridad. La cruz, que parecía un símbolo de derrota, se convirtió en el símbolo de la victoria más grande de la historia. Pero ese no fue el único propósito de esos 3 días. Había otra razón profunda, una razón que conecta el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Porque antes de la resurrección de Jesús, la puerta del cielo aún no estaba completamente abierta para la humanidad. Los justos del pasado vivían con la esperanza de la promesa de Dios. Abraham, Moisés, David, los profetas. Hombres y mujeres que confiaron en Dios mucho antes de que Cristo naciera, pero su redención completa dependía del sacrificio que Jesús acababa de realizar. Y ahora, ese sacrificio estaba consumado. La deuda había sido pagada. La promesa estaba cumplida, y el camino hacia la vida eterna estaba abierto. Es por eso que esos 3 días no fueron un tiempo vacío. Fueron el momento en que el universo espiritual presenció la declaración definitiva de la victoria de Dios. Mientras el mundo lloraba, el cielo preparaba la celebración. Mientras los discípulos estaban llenos de miedo, Dios estaba preparando la revelación más grande que jamás ocurriría. Porque algo extraordinario estaba a punto de suceder. El tercer día se acercaba, el momento donde la tumba perdería su poder, el momento donde la muerte sería derrotada públicamente, el momento donde el mundo descubriría que la historia aún no había terminado. Pero antes de que ese amanecer llegara, aún quedaba una verdad profunda por entender. Una verdad que nos muestra que los 3 días no solo eran importantes para Jesús, también eran importantes para nosotros, porque esos 3 días demostrarían algo que cambiaría la fe de millones de personas a lo largo de la historia. Que la resurrección no fue un símbolo, no fue una ilusión, no fue una historia inventada. Fue un evento real, un evento tan poderoso que transformó a los discípulos y cambió el curso de la historia humana para siempre. Y en la siguiente parte, comenzaremos a ver cómo ese milagro empezó a revelarse. Porque el amanecer del tercer día estaba a punto de llegar. Hay algo muy importante que muchas personas pasan por alto cuando hablan de la resurrección. Los 3 días no solo tenían un significado espiritual o profético, también tenían un propósito muy claro: demostrar sin ninguna duda que Jesús realmente había muerto. Porque imagina por un momento lo que habría sucedido si Jesús hubiera resucitado inmediatamente. Muchos habrían dicho que en realidad no murió, que simplemente se desmayó o recuperó fuerzas, que todo fue una confusión. A lo largo de la historia, muchas personas han intentado explicar la resurrección con teorías humanas. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. En la cultura judía del primer siglo, se creía que durante los primeros días después de la muerte, el alma permanecía cerca del cuerpo. Pero después del tercer día, la muerte se consideraba completamente definitiva. Ya no había esperanza de recuperación. El cuerpo comenzaba a mostrar señales de descomposición. La muerte ya no podía ser negada. Por eso el tercer día tenía un significado poderoso. Jesús permaneció en la tumba el tiempo suficiente para que nadie pudiera negar su muerte, pero no para que su cuerpo viera corrupción. De esta manera se cumplía una antigua profecía escrita siglos antes. El Salmo 16 declara: «No permitirás que tu santo vea corrupción». Dios estaba mostrando que cada detalle estaba perfectamente planeado. Nada fue improvisado. Cada momento tenía un propósito. Los 3 días también fueron necesarios para transformar el corazón de los discípulos. Antes de la resurrección, ellos estaban llenos de miedo. Estaban confundidos y escondidos. Muchos incluso pensaban que todo había terminado. Pero después de la resurrección, todo cambió. Los hombres que antes tenían miedo se convirtieron en proclamadores valientes. Pedro se levantó para predicar frente a multitudes.
Juan, que había estado escondido, comenzó a anunciar que Jesús estaba vivo. Los discípulos estaban dispuestos a entregar su vida. ¿Qué pudo transformar a estos hombres de esa manera? La respuesta es clara. Vieron algo que cambió sus vidas para siempre. Vieron a Jesús vivo. Fue un encuentro real con el Cristo resucitado. Hablaron con Él, caminaron con Él, comieron con Él. Esa experiencia fue tan poderosa que dedicaron el resto de sus vidas a compartir el mensaje de la resurrección, incluso ante la persecución. Casi nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira. Los discípulos sabían la verdad. La tumba estaba vacía. Los 3 días fueron parte de la evidencia que confirmaba esa verdad. Dios estaba estableciendo una base sólida para la fe. La resurrección no es solo una idea espiritual. Es el fundamento de la esperanza. Si Jesús no hubiera resucitado, la fe no tendría sentido. Pero la tumba vacía cambió todo. Significa que la muerte no es el final. La esperanza es más fuerte que la oscuridad. Y lo más importante es que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba sigue actuando hoy. Pero la historia aún no ha terminado. El momento más impactante está a punto de llegar. El amanecer del tercer día, la tumba vacía y la declaración eterna de que la vida ha vencido a la muerte. Y finalmente llegó el tercer día. Después del viernes de dolor, después del sábado de silencio, comenzaba a amanecer un nuevo día. La ciudad de Jerusalén todavía estaba envuelta en la tranquilidad de la madrugada. Las calles estaban casi vacías. El cielo apenas comenzaba a iluminarse con los primeros rayos de luz. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Muy temprano en la mañana, algunas mujeres caminaban hacia el sepulcro. Entre ellas estaba María Magdalena. También estaban otras mujeres que habían seguido a Jesús durante su ministerio. Sus corazones estaban llenos de tristeza. Habían visto la crucifixión. Habían visto cómo el cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba. Y ahora regresaban para hacer algo que en su cultura era un acto de amor y respeto. Querían terminar de preparar el cuerpo con especias y perfumes. Mientras caminaban hacia el sepulcro, había una preocupación en sus mentes. Una pregunta que repetían entre ellas. ¿Quién moverá la piedra para nosotras? La piedra que sellaba la entrada de la tumba era enorme. Había sido colocada allí por hombres fuertes y además, los soldados romanos estaban vigilando el lugar. Pero cuando llegaron cerca del sepulcro, algo no era como esperaban. La piedra ya no estaba en su lugar. Había sido removida. El sepulcro estaba abierto. Por un momento, probablemente sus corazones se llenaron de confusión. Tal vez pensaron que alguien había robado el cuerpo. Tal vez pensaron que algo terrible había ocurrido. Pero cuando se acercaron más, la sorpresa fue aún mayor. La tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús no estaba allí. En ese instante, el miedo y la confusión llenaron sus corazones. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Un ángel apareció. La Biblia describe que su apariencia era brillante, su presencia era imponente, y sus palabras cambiarían la historia para siempre. El ángel dijo algo que todavía resuena a través de los siglos. No temáis, buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Imagina ese momento. Las palabras que durante siglos habían sido prometidas, ahora se convertían en realidad. La tumba no había podido retenerlo. La muerte no había podido vencerlo. Jesús estaba vivo. La noticia era tan impactante que las mujeres apenas podían comprender lo que estaba ocurriendo. Sus corazones estaban llenos de asombro, de alegría, de incredulidad. El lugar que había sido un símbolo de muerte, ahora se convertía en el escenario del milagro más grande de la historia, la tumba vacía. Esa tumba vacía se convertiría en uno de los mensajes más poderosos del cristianismo. Porque si Jesús había resucitado, entonces todo lo que había enseñado era verdad. Significaba que Él realmente era el Hijo de Dios. Significaba
que el pecado había sido derrotado. Significaba que la muerte ya no tenía la última palabra. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Tenían que contar lo que habían visto. Tenían que decirle a los discípulos. La noticia era demasiado grande para guardarla. Pero cuando llegaron a los discípulos, no todos creyeron inmediatamente. Para muchos parecía imposible. Después de todo, nadie esperaba que alguien regresara de la muerte. Pero poco a poco, las evidencias comenzaron a aparecer. Jesús comenzó a mostrarse vivo. Primero a María Magdalena, luego a otros seguidores. Más tarde a los discípulos. Ellos lo vieron, hablaron con él, caminaron con él. El Cristo que había sido crucificado, ahora estaba vivo delante de ellos. La resurrección ya no era una promesa, era una realidad. Pero lo más poderoso de todo esto es que ese milagro no solo cambió la historia en aquel momento. Ese milagro sigue cambiando vidas hoy. Porque la resurrección de Jesús es mucho más que un evento del pasado. Es una declaración eterna. Una declaración de que la vida es más fuerte que la muerte. Que la esperanza es más poderosa que la desesperación. Que la luz siempre vence a la oscuridad. Y todavía hay algo más que debemos entender. Porque esos 3 días no solo transformaron a los discípulos, también cambiaron el destino de toda la humanidad. Y eso es lo que comenzaremos a descubrir en la siguiente parte. La tumba estaba vacía. Ese simple hecho cambió la historia para siempre. Porque la resurrección de Jesús no fue solamente un milagro impresionante. Fue el momento en que la relación entre Dios y la humanidad cambió para siempre. Durante siglos, la humanidad había vivido bajo el peso del pecado. Desde los primeros capítulos de la historia humana, cuando el ser humano se apartó de Dios, algo se rompió. La relación perfecta entre el Creador y su creación fue dañada. El pecado creó una distancia, una separación, una barrera que ningún ser humano podía eliminar por sí mismo. Por esa razón, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, se establecieron sacrificios. Animales eran ofrecidos como símbolo de expiación. Era una manera de recordar que el pecado tenía un costo. Pero esos sacrificios nunca podían resolver el problema completamente. Solo apuntaban hacia algo mayor, hacia un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio llegó cuando Jesús murió en la cruz. Pero la historia no terminó en la cruz. La cruz pagó la deuda del pecado. Pero la resurrección confirmó que la victoria era completa. Cuando Jesús salió de la tumba, estaba demostrando algo extraordinario, que el poder del pecado había sido quebrado, que la muerte había sido derrotada, que la separación entre Dios y la humanidad podía ser restaurada. La resurrección abrió un camino nuevo, un camino directo hacia la presencia de Dios. Antes de ese momento, el acceso estaba limitado. En el Templo de Jerusalén existía un lugar llamado el Lugar Santísimo. Ese lugar representaba la presencia de Dios, y solo una persona podía entrar allí, el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Pero cuando Jesús murió en la cruz, ocurrió algo impresionante. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Su ruptura simbolizaba algo profundo. La barrera había sido removida. El acceso a Dios estaba abierto. La resurrección confirmó esa nueva realidad. Ahora, cualquier persona que cree en Jesús puede acercarse a Dios. No por mérito propio, no por perfección personal, sino por la gracia que Jesús obtuvo con su sacrificio. Esto cambió completamente la historia espiritual de la humanidad. Ya no se trata de intentar ganar el favor de Dios, se trata de recibir el regalo que Él ya ofreció. La vida eterna, la esperanza, la restauración. La resurrección también cambió la manera en que entendemos la muerte. Antes era vista como el final inevitable, pero cuando Jesús salió de la tumba, demostró que la muerte no tiene la última palabra. La muerte es real. El dolor es real. La pérdida es real. Pero para aquellos que creen en Cristo, la muerte no es el final. Es simplemente una transición, un paso hacia una vida eterna en la presencia de Dios.
Los primeros cristianos la veían como una puerta hacia la esperanza, porque sabían que si Cristo había resucitado, ellos también participarían de esa victoria. La resurrección de Jesús se convirtió en el fundamento de la fe cristiana. No es solo una enseñanza, es el evento que sostiene toda la esperanza del Evangelio. El apóstol Pablo lo expresó de manera clara. Dijo que si Cristo no hubiera resucitado, entonces la fe sería inútil. Pero Cristo sí resucitó, y esa realidad transformó la vida de millones de personas. Hombres y mujeres de todas las culturas han encontrado esperanza, porque la resurrección no es solo una historia del pasado, es una promesa para el presente y también para el futuro. Significa que Dios todavía transforma vidas, que Dios todavía restaura corazones, que Dios todavía levanta lo que parecía perdido. Pero hay algo aún más personal en esta historia, porque la resurrección también habla de lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona hoy. Porque los 3 días que cambiaron la historia del mundo también tienen un mensaje para tu vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje que nos recuerda que Dios sigue obrando. Y ahora llegamos al mensaje más importante de toda esta historia. Porque los 3 días de Jesús en la tumba no fueron solo un evento del pasado. No fueron solamente una historia antigua registrada en las páginas de la Biblia. Esos 3 días también tienen un significado profundo para tu vida hoy. Porque todos, en algún momento de nuestra vida, atravesamos momentos que se sienten como un viernes oscuro. Momentos donde algo parece morir. Un sueño que se rompe. Una relación que termina. Una oración que parece no tener respuesta. Un problema que parece demasiado grande. Hay momentos donde el corazón se llena de preguntas. Momentos donde miramos al cielo y pensamos, Dios, ¿dónde estás? Los discípulos también pasaron por ese momento. Para ellos el viernes parecía el final de todo. Habían visto morir a aquel en quien habían puesto su esperanza. Y durante el sábado, el silencio parecía confirmar sus peores temores. Pero lo que ellos no podían ver era que Dios seguía obrando. Porque mientras ellos lloraban, Dios estaba preparando el milagro más grande. Y esa misma verdad sigue siendo real hoy. Muchas veces en la vida pasamos por momentos que se sienten como ese sábado. Un tiempo de silencio. Un tiempo donde no entendemos lo que Dios está haciendo. Un tiempo donde parece que las respuestas no llegan. Pero la historia de la resurrección nos recuerda algo muy poderoso. El silencio de Dios no significa que Dios se haya olvidado de ti. A veces significa que Dios está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Porque Dios es especialista en traer vida donde parecía haber muerte. Es especialista en abrir caminos donde parecía no haber salida. Es especialista en transformar historias que parecían perdidas. La resurrección de Jesús nos recuerda que Dios tiene la última palabra. No la tiene el miedo. No la tiene el fracaso. No la tiene el dolor. La última palabra siempre la tiene Dios. Y cuando Dios habla, la esperanza vuelve a nacer. La resurrección también nos recuerda algo más, que el poder que levantó a Jesús de la tumba no es solo un evento histórico, es un poder real, un poder que todavía transforma vidas. A lo largo de la historia, millones de personas han experimentado cambios profundos al encontrarse con el mensaje de Cristo. Personas que vivían en desesperación han encontrado esperanza. Personas que vivían en oscuridad han encontrado luz. Personas que pensaban que su historia había terminado han descubierto que Dios todavía estaba escribiendo el siguiente capítulo. Ese es el poder de la resurrección. Es el recordatorio de que Dios nunca abandona su obra, que incluso cuando todo parece perdido, la historia aún no ha terminado. Quizás hoy estás atravesando un momento difícil. Quizás sientes que algo en tu vida está roto. Quizás estás viviendo tu propio viernes. O tal vez estás en medio de ese sábado silencioso donde no entiendes lo que Dios está haciendo. Pero la historia de la resurrección nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. El viernes no es el final. El sábado no es permanente. El domingo siempre llega.
Y cuando llega el domingo, la piedra se mueve. La tumba queda vacía. La vida vence a la muerte. Y la esperanza vuelve a nacer. Ese es el mensaje eterno de los 3 días. Que Dios todavía tiene el poder de transformar lo imposible. Que ninguna oscuridad es demasiado profunda para la luz de Dios. Que ninguna historia está demasiado rota para ser restaurada por Él. Por eso hoy, si este mensaje ha tocado tu corazón, recuerda algo muy importante. Tu historia aún no ha terminado. Dios todavía está obrando, incluso en los momentos que no puedes entender, incluso en los momentos de silencio, incluso en los momentos de dolor, porque el mismo Dios que levantó a Jesús todavía tiene poder para traer nueva vida. Y si hay algo que la tumba vacía nos enseña, es que cuando Dios interviene, los finales se convierten en nuevos comienzos. Por eso nunca olvides esto. El viernes puede parecer oscuro, el sábado puede sentirse silencioso, pero cuando Dios está escribiendo la historia, el domingo siempre llega.